Hola, buen día, Julián, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué van analizando ya, mirando con el correr de las horas lo que viene dejando esta situación que se vivió allí en provincia de Buenos Aires y que pone nuevamente en discusión qué sucede con las mujeres en este contexto de violencia y de pobreza? Sí, como vos decís, este hecho, la verdad que muy impactadas, con mucha angustia, e impotencia también, porque lo que pasó con el triple femicidio, nosotras entendemos que no es un hecho aislado. El triple femicidio de La Matanza, que la encontraron en Varela, es la expresión más brutal que tiene el sistema en el cual vivimos, que combina machismo, que combina pobreza y que combina ajuste. Ujú. Y en ese sentido, hoy son las mujeres y las diversidades quienes estamos en la primera línea de crisis, ya lo venimos denunciando hace ya un tiempo, sobre todo en la asunción de Milei, donde quienes sufren desocupación, donde sufren pobreza, precarización, la falta de políticas de cuidado, los recortes de presupuestos, son las mujeres. Y cuando eso se traduce que no logramos tener autonomía económica, quedamos más expuestas a las violencias porque la falta de oportunidades para desarrollar nuestras vidas con más dignidad se acortan. Y creo que hoy lo que expresó el triple femicidio en el marco del narcotráfico tiene que ver con eso, con mujeres y diversidades expulsadas del propio sistema en donde no podemos tener una vida con dignidad y donde hoy se profundiza aún más con un modelo que no solamente recorta en presupuesto, como decía, o programas de jerarquiza ministerios, sino también que impulsa medidas económicas para nuestro pueblo que impactan de manera directa sobre las mujeres, las diversidades y las infancias, ¿no? Ujú. Entonces, acá hay una clara realidad que nos encontramos en el territorio todos los días, que cuando el Estado se retira, los programas se recortan y la justicia no llega, quienes pagan esas consecuencias son las compañeras, son las mujeres, son las diversidades, y que cuando el Estado se retira, el narcotráfico empieza a ocupar lugares dentro de nuestra comunidad. Y ese es un gran problema que tenemos también, no solamente desde los lugares institucionales, sino también desde la política y desde la organización a poder entender cuáles son las medidas que pueden avanzar sobre este tipo de organización. Y es muy complejo. Entonces, ante esta circunstancia, nos siguen matando. Esa es la realidad concreta. Hoy llevamos más de 170 femicidios en lo que va el año, y la realidad que en muchos de los casos, y sobre todo en nuestra provincia, se da en un contexto de narcocriminalidad. Sin recordar dejar de recordar, digo, que uno de los primeros casos que tomó conmoción, como así fue el triple femicidio de La Matanza, no sé si lo recuerdan, que fue el de Araceli Fuelles, pasado el 2017, que tiene las mismas características, ¿no? No solamente medida de disciplinamiento, de la forma más macabra de ejercer violencia sobre las mujeres, no porque tengamos que pormenorizar grados de violencia a la hora de un hecho de violencia de género, sino por el solo hecho de la forma en que este triple femicidio también se dio, que es publicándolo en redes sociales, ¿no? Eso creo que expresa el nivel de odio, de crueldad con la que también nos estamos encontrando y donde también expresa un tejido social. El otro día analizábamos en lo urgente, lo emergente, cuando se dio a conocer la noticia que habían encontrado los cuerpos asesinados de Brenda Moreno y Lara, que es justamente una Argentina que está rota, es un tejido social que está roto, no es un hecho aislado, por eso decimos, no es de ahora, es algo que nos viene sucediendo Ujú. permanentemente en los territorios. Eh, Y encontramos situaciones más extremas de estas características en donde, claro que genera una alarma y una alerta y estamos todos conmocionados, pero no nos conmocionamos de la misma manera, digo, y en este caso con pibas humildes, pobres, sino que las cuestionamos. Y ese es el rol también que nosotros necesitamos interpelar como ciudadanos, como militantes, digo, como vecinos de a pie, que la que está al lado, el que está al lado y decide eh, ejercer, en este caso, el trabajo sexual, no tiene que ver una condición para que me maten. Creo que ahí hay un punto fundamental donde tenemos una mirada punitivista a la hora de pensar
de decir y visibilizar, bueno, ¿qué hacían las mujeres en un hecho de asesinato, en un momento de asesinato, en un delito de asesinato, en un homicidio, en un femicidio? Siempre estamos cuestionando. Claro. ¿Qué estaba haciendo la madre de la piba de 15 años? ¿Y por qué nadie se pregunta por qué la piba de 15 años estaba en esas condiciones y no estaba en la escuela? Porque volvemos al mismo punto del principio, que tiene que ver con un sistema que nos excluye, que nos expulsa y que no están en condiciones ni hoy, menos en este modelo de derecha, de anarcocapitalismo, donde piensa que cuanto más pobre mejor y se benefician unos solo para las grandes corporaciones y los grandes poderes económicos. Entonces, creo que hay una discusión muy fuerte de ajuste, de un aumento de la feminización de la pobreza y que para nosotras ninguna vida es descartable, Estamos, porque en cada femicidio también se desnuda, como decía este modelo, esta violencia, este modelo económico que nos quiere pobres, calladas y encerradas. Esa es la forma que hoy el gobierno quiere resolver. Estamos hablando con Majo Poncino, concejal electa del peronismo, del movimiento Evita, integrante del movimiento feminista aquí en la ciudad de Rosario. Majo, ustedes desde el sector feminista tienen un seguimiento muy pormenorizado, ¿no? De en qué circunstancias, cómo se dan los femicidios, qué observaron, ¿hay algo novedoso? ¿Se pone sobre la mesa algo que quizás ya viene sucediendo y no tenía mayor trascendencia, que va dejando lamentablemente este triple femicidio con respecto a lo que ustedes analizan de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país? Sí, nosotras, digo, las organizaciones, el movimiento feminista viene haciendo seguimiento, de hecho los números que se comparten en los medios de la cantidad de femicidio, en qué contexto, de qué manera, en qué situación, etcétera, es un reglamento que hacen las organizaciones, ¿no? Pero de lo propio que se comunica, porque no tenemos números oficiales, hace mucho tiempo que dejamos de tener números oficiales. Entonces, a medida que vamos conociendo las causas por las redes que construimos en el territorio o por los medios o porque van informando determinadas situaciones desde tribunales, etcétera, ahí podemos conocer más en detalle los números. Después, en términos de seguimiento, sí, en el caso del triple femicidio, mi compañera de La Matanza, digo, haciendo un acompañamiento, porque en las primeras horas, en las que son fundamentales, en las primeras 48 horas que son fundamentales, eh, las familias se la estaban buscando solos, o sea, y eso es una realidad, y hay que decirlo, digo, porque no es un momento de mayor desesperación, donde las primeras horas son importantes porque son los primeros momentos donde se pueden encontrar mayores pruebas, índices, características, datos, información. Bueno, y las organizaciones siempre están acompañando, lo vemos también en nuestra ciudad, lo vemos en todo el país, Ujú. siempre ante un hecho de violencia estamos acompañando. Y yo creo que, digo, no es novedoso es que ya estamos a un nivel de dependencia en términos de, de la alienación a determinadas visibilidades que tienen que ver con las tecnologías, que se transmite un triple femicidio por red. O sea, eso es lo más macabro, creo que si uno tiene que pensarlo en términos de lo novedoso, ¿no? Llega a un extremo de mayor violencia, digo, creo que digo, en el sufrimiento durante se produce eso y quienes lo están mirando con esa psiquis, porque también pensar qué están pensando, qué estructura mental tienen esas personas que están mirando cómo asesinan a otras personas. Entonces creo que ahí estamos atravesados por mucha Ujú. violencia. Y creo que si bien para nosotros y más para nuestra ciudad, nuestra provincia, las situaciones de narcotráfico no son novedad, ¿no? Lo vivimos hace muchos años en nuestra provincia. Eh, creo que considerar y identificar y expresarlo de manera correcta que esto es un triple femicidio en un contexto de narcocriminalidad, totalmente, pero que es un femicidio, porque también muchos han dicho, no, bueno, son tres mujeres que robaron a un narco, entonces que se merecen la vida también. O sea, creo que hay una naturalización y una banalización también de la violencia y también una desinformación de cuáles son las competencias que debe tener el Estado para con esto. Ujú. Porque el narcotráfico es un delito federal y Sí, eso sí, es sin una duda. realidad concreta. Ayer escuchaba a Bullrich diciendo no politicen. Politicen es que tiene que responder a un delito tan grave
con una banda que está operando en el territorio bonaerense internacional, que son los peruanos matando pibas. Esa es la realidad concreta. Entonces, ¿qué más politización que eso? Que cuando las pibas organizadas salimos a denunciar cada uno de estos femicidios que suceden en el territorio y que los que nos conocemos, como así un montón de situaciones y sin ir más lejos, nosotros lo vivimos acá ya en los últimos días, donde disparan a doquier sin importar a quién le pegan. Entonces, hay una realidad concreta que estamos viviendo. Y eso tiene una responsabilidad política, que es el gobernador y que es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Javier Milei, el presidente. Majo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, por estas reflexiones. No, por favor, gracias a usted, un saludo a toda la audiencia. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Majo Poncino, concejala electa del peronismo, del movimiento Evita, recordar las últimas elecciones del pasado mes